rock y territorios, derribando el metro cuadrado. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Piero Santoro, soy parte del periódico La Noche y miembro de la Asamblea contra la Ruta del Saqueo. Nos encontramos en un nuevo programa de rock y territorios, derribando el metro cuadrado en esta tercera temporada. Recordar que este programa es transmitido y retransmitido por Radio La Zarzamora y Radio Curruf, como también por todas las plataformas de la red social. Yo también saludo y agradezco a quienes nos están escuchando acá en el borde costero de la cuenca de Elqui, el puerto de Coquimbo, la ciudad de La Serena, el sector de las compañías, pero también a todos los compas que desde otras territorialidades nos han seguido y nos vienen acompañando ya en esta tercera temporada del programa. Soy Eli Jiménez Cortés, investigadora del colectivo El Quintral, que es un colectivo anticapitalista de investigación militante que trabaja en las tierras del norte semiárido. Recordarles que Rock y Territorios, derribando el metro cuadrado, es un programa de guerrilla comunicacional. Lo que pretende Rock y Territorios es abrir un espacio de ruptura para desbordar los cercos comunicacionales que resguardan el saqueo extractivista de nuestros territorios. Lo que hacemos en el programa es problematizar, es analizar críticamente y de forma muy situada las diversas dinámicas extractivistas que hoy en día amenazan la vida en sus múltiples formas en estas y en otras tierras. Hoy tenemos un súper capítulo. Ya vamos a tener una muy novedosa conversa de la semana en la que vincularemos el avance depredador de la megaminería con las nuevas tecnologías digitales. Luego vamos a pasar a las voces territoriales y en esta ocasión vamos a estar con mi amigui Fenty Huanchicay, quien transitando desde la metrópoli santiaguina a sus tierras natales del Huasco nos va a compartir su experiencia desde un posicionamiento político crítico que son los mariconeos anti-extractivistas nortinos. Vamos a continuar también con nuestro noticiero extractivista, destacando las principales noticias en la agenda de las luchas territoriales y les acompañaremos también con las definiciones de nuestro diccionario del despojo. No nos puede faltar, como en cada capítulo, ese momento especial con canto lúgubre y su radioteatro. Y como siempre, tendremos música. Como ustedes saben, Rock y Territorios no solamente es un programa de conversación, sino que también se ha transformado en una plataforma de difusión para dar a conocer, para presentar, ayudar a difundir el trabajo musical de bandas con arraigo territorial. En esta tercera temporada hemos invitado a una serie de bandas que trabajan desde otras latitudes de lo que hoy conocemos como América Latina y el Caribe. Partimos entonces este programa con un tema musical de nuestra banda invitada de la semana, Búho Ermitaño. Pero antes les vamos a compartir una breve reseña de esta banda. Búho Ermitaño es una de las más sólidas exponentes de la vanguardia psicodélica peruana de los últimos años. La banda fue formada el año 2008 por la iniciativa conjunta de Fran Núñez y Diego Pando. Este año, el 2025, la banda está lanzando un nuevo single titulado Dolor Atmosférico, tema que marca el cierre de su segundo disco, Implosiones, y da inicio a una nueva fase creativa para el grupo. El single cuenta con un videoclip dirigido por el talentoso Lalo Valdivia. Dolor Atmosférico es una obra que combina un sonido sensorial y envolvente con una profunda carga conceptual y filosófica. El título, poco evidente y no extraído directamente de la letra, expresa un dolor intangible, un malestar que flota en la atmósfera y parece habitar en todas partes. Esta ambigüedad poética se refleja en la canción, cuya lírica propone un diálogo entre dos personajes, una voz chamánica o ente intermediario y un habitante de la ciudad de Lima. La canción explora la alienación del individuo en la gran Lima contemporánea, un dolor que nace de la pérdida de la dimensión espiritual y la desconexión con las raíces ancestrales. El dolor atmosférico es esa sensación de asfixia emocional causada por la ciudad caótica, consumista y estandarizante. El ente en la canción se ofrece como guía
despertando la conciencia del personaje para que éste pueda respirar y reconectarse con esos sueños de jardines secretos, vestigios espirituales de la ciudad y encontrar ahí un cuerpo eterno que aún pervive. Musicalmente, el tema ofrece una vía catártica y purificadora que se despliega con intensidad en un solo final que simboliza la búsqueda vertiginosa y extática de la trascendencia. Con este single, Búho Ermitaño reafirma su lugar como referente del rock psicodélico latinoamericano, combinando un sonido profundo con temáticas que invitan a la reflexión y la introspección. Participaron en este single Diego Pando, voz y guitarra eléctrica, Fran Núñez, guitarra eléctrica, Juan Camba, batería, Leonardo Pando, sintetizador, Ale Borea, voz FX, Irving Fuentes, bajo. Les dejamos entonces con un tema musical de nuestra banda invitada de esta semana, Búho Ermitaño. Explosiones, como su nombre lo dice, nació de una verdadera explosión de ideas y energía durante una sesión de improvisación. Fue un momento bastante espontáneo, donde todo fluyó casi sin pensarlo. Usamos solo instrumentos acústicos y sintetizadores, en una búsqueda bastante minimalista. La base que salió de ese jamming fue tan sólida que luego solo tuvimos que pulir algunos detalles entre todos los miembros de la banda. Es el único tema del disco que tiene letra, y esa letra también brotó como una explosión sensorial y sinestésica, dejándonos llevar por las imágenes y las emociones que nos atravesaban en ese momento. Es tal vez el tema más visceral del álbum.
ahí estábamos escuchando a Búho Ermitaño, nuestra banda invitada de esta semana. Y ahora le damos el pase a nuestra sección, la conversa de la semana. Hemos titulado esta conversa Minería y digitalización energívora. ¿Ya? Recordarán que ya hemos definido varias veces el concepto de extractivismo, entendiéndolo como aquella sobreexplotación de la naturaleza a un ritmo tan acelerado, de forma tan intensa, que impide que la naturaleza se pueda regenerar, y donde lo que ahí se produce no está orientado a la reproducción de la vida, sino a la reproducción del capital. Dicho eso, entonces, yo quisiera ahora abordar las dinámicas extractivistas poniendo el foco en el consumo. Entendiendo el consumo como una práctica cultural asociada a la instalación de ciertos deseos que están asociados a imaginarios sociales que hemos internalizado, que vamos internalizando en los procesos de socialización. Me parece sumamente importante destacar que es en el consumo donde se genera la demanda para la extracción, y que muchas veces cuando estamos analizando los conflictos territoriales, las dinámicas extractivistas, tendemos a depositar toda la atención en el momento de la extracción, invisibilizando este rol protagónico que en aquellas dinámicas tiene el consumo, ¿ya? Dicho eso, entonces, para poder abordar el momento del consumo y vincularlo con la extracción, quisiera tomar el ejemplo de un tipo particular de consumo, que es el consumo digital, ¿ya? Cuando hablamos de consumo digital, me estoy refiriendo a todas aquellas prácticas mediante las cuales nos vinculamos a una serie de plataformas digitales asociadas a las redes sociales, ¿ya? Pero también aquellas múltiples maneras en las cuales hemos internalizado también el consumo de artefactos tecnológicos asociados a esas redes y a esas plataformas digitales. Dicho de forma sencilla, los teléfonos celulares, los computadores, ¿ya? Lo que me interesa de estas dinámicas de consumo digital, es que en el contexto de la pospandemia, después de ese largo confinamiento, en el cual nuestra relación con lo digital se intensificó y transformó finalmente nuestras propias cotidianidades y vínculos sociales, ha sido muy fuerte una cierta normalización, naturalización de estas plataformas y dispositivos digitales, ¿ya? Sobre todo en las generaciones que vivieron su crianza, su infancia en el contexto de pandemia, está muy instalada esta idea de pensar lo digital como algo postmaterial, como algo intangible, ¿ya? Como algo etéreo, lo cual obviamente se potencia con el uso de ciertas metáforas, como por ejemplo hablar de la nube asociado al almacenamiento y la conservación de datos, ¿ya? Entonces se ha instalado en términos discursivos sobre todo una serie de imaginarios que le atribuyen una cierta intangibilidad a lo digital, principalmente a las redes sociales. Ahora, lo que yo quería enfocar en la conversa era que eso no es así, ¿ya? Para que nosotras podamos abrir un video de TikTok, para que podamos estar chateando a través del Instagram, por ejemplo, es necesaria una enorme cantidad de materias primas, ¿ya? Principalmente de minerales. Las redes sociales, los teléfonos celulares, las plataformas digitales se sostienen en una infraestructura material que es mineral, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando se dan los debates por esta digitalización de la vida, esto
la base material de aquella digitalización, pasa completamente desapercibida y no se problematiza, ¿ya? Creo que el ejemplo más claro, llevado al extremo, por decirlo así, sería la inteligencia artificial. Pensar la inteligencia artificial como algo que está más allá de la materialidad de la vida, ¿ya? Como ya lo había dicho, eso no es así. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del operar de la inteligencia artificial, primero tenemos que reconocer que nuestro acceso a la inteligencia artificial está dado a partir de un aparato tecnológico, que en este caso sería el celular, y que ese aparato tecnológico, ese dispositivo tecnológico, llega a tener entre 70 y 90 minerales. Los tiene en pequeña cantidad, pero en gran diversidad, ¿ya? Por ejemplo, tiene litio, tiene manganeso, tiene cromo, tiene níquel, tiene cobalto, tiene plata, tiene indio, tiene magnesio, tiene fósforo, tiene silicio, tiene europio, tiene oro, tiene platino, en muy pequeñas cantidades, pero eso supone una demanda para la extracción de esos minerales, ¿ya? También no solamente encontramos esta enorme cantidad de minerales en el aparato propiamente tal, que es el teléfono, sino que también lo vamos a encontrar en los centros de producción de datos asociados a la inteligencia artificial, ¿ya? Claro, cuando yo me vinculo con la inteligencia artificial, yo puedo teclear en mi computador una solicitud y me lo responde de forma automática. Pero para que ese servicio digital sea entregado, primero ha debido darse un proceso de producción de datos, de entrenamiento de datos, y eso ocurre en lo que se conoce como los centros de datos. Los centros de datos donde se procesan enormes cantidades de datos. Esos centros de datos, para su funcionamiento, requieren una enorme cantidad de minerales también, ¿ya? Para poder sostener el procesamiento de los datos, porque son sistemas sumamente electrificados, ¿ya? Además, como trabajan con cantidades tan enormes de datos, de información, necesitan también sistemas de refrigeración para evitar el recalentamiento, ¿ya? En el proceso. Y para poder lograr esos sistemas de refrigeración, nuevamente vamos a encontrar una fuerte demanda de electrificación, ¿ya? Entonces, por una parte, nuestro dispositivo tecnológico que nos conecta con la inteligencia artificial, me refiero al teléfono, tiene entre 70 y 90 minerales, por una parte, y por otra, la propia inteligencia artificial ya se construye a partir del procesamiento de datos en centrales de datos, ya que para su funcionamiento también requieren enormes cantidades de mineral. Tenemos también asociado a todo aquello los famosos chips que tienen que ver con el almacenamiento de los datos, y ahí también hay una alta demanda de mineral. Para los chips de memoria se necesita litio, se necesita silicio, se necesita manganeso, se necesita neodimio, se necesita gadolinio, samario, ¿ya? Que también vamos a encontrar en la Tierra de forma muy dispersa, ¿ya? Entonces, yo creo que con este ejemplo, nos queda claro que nuestro vínculo a la inteligencia artificial a través de los dispositivos celulares, de estos dispositivos móviles, no es algo abstracto, no es algo etéreo, no es intangible, sino que se sostiene en la materialidad de la extracción minera, ¿ya? Entonces, cuando hemos digitalizado nuestras cotidianidades, cuando hemos digitalizado nuestros propios vínculos sociales,
También, paralelamente, hemos expandido la frontera de extracción de la megaminería, sea la megaminería metálica tradicional, pero también la exploración de la minería no metálica, sobre todo en el caso de los minerales salinos ya asociados al almacenamiento de energía. Creo que era importante dar este ejemplo. Ahora, más allá del dispositivo que me conecta con la inteligencia artificial, el teléfono, y más allá de la propia inteligencia artificial, para que esta digitalización funcione, se requiere transmisión de energía. Se requieren redes de conectividad. Y eso conlleva la instalación de torres de alta tensión, de centrales eléctricas, subcentrales eléctricas, ¿ya? La configuración de lo que hoy en día conocemos como las carreteras eléctricas también. Y esas infraestructuras que tienden a ser infraestructuras que reconfiguran los territorios en los cuales se instala, también se sostienen en la extracción de mineral, principalmente el caso del cobre. Lo que vemos entonces es un proceso sumamente violento de digitalización energívora. Nuestro vínculo con las plataformas digitales, con los mundos digitales, está generando una alta demanda de energía que a su vez se asocia a una altísima demanda de mineral. En lo concreto, esto expande la presencia de las megamineras en nuestros territorios, encadenando una serie de riesgos ambientales. Principalmente yo quisiera destacar el problema de la escasez hídrica, porque sabemos que la minería requiere grandes cantidades de agua y eso afecta obviamente el acceso a las fuentes hídricas en este y en otros territorios. Pero también tenemos el riesgo permanente de la contaminación, ya sea la polución del aire cotidiano a partir de la presencia de los metales pesados, o bien el riesgo permanente de accidentes por contaminación, como es por ejemplo la situación que se ha vivido tanto en Jachal, Argentina, con los derrames de cianuro ya ocurridos en el contexto de las operaciones de la mina Veladero de la Barrick-Gold. Otro riesgo importante de la presencia megaminera son los aluviones, lo que acá conocemos como bajada de quebrada, cuando hay lluvias ya intensas y las quebradas bajan, arrastran muchas veces residuos tóxicos asociados a la presencia de los relaves mineros en nuestros territorios. Más allá de ese tipo de riesgos, hay que reconocer en la presencia de la megaminería un riesgo permanente a la salud de la naturaleza, ¿ya? Hay afectación en la biodiversidad y también hay un riesgo permanente para la salud humana. Y por último, yo quisiera destacar que la presencia de la megaminería para sostener todo este proceso de digitalización energívora también consolida el poder empresarial en nuestros territorios. Nuestras comunidades terminan siendo comunidades cautivas del extractivismo megaminero y eso genera obviamente procesos de domesticación de nuestras propias subjetividades y control de nuestros vínculos sociales. Yo lo dejaría hasta acá por un tema de tiempo y ahora les invitamos a escuchar un nuevo tema de nuestra banda invitada de esta semana, Búho Ermitaño. Herbie también nació de esa misma sesión de improvisación que dio origen a temas como explosiones. Fue un momento de exploración muy libre, donde tocamos guiándonos por sensaciones más que por estructuras. En este caso nos dejamos llevar por un ritmo tribal, algo que nos conecta con lo instintivo y lo más primitivo de nosotros. A eso le sumamos sintetizadores que tienen cierto guiño al sonido psicodélico de Herbie Hancock, especialmente de sus discos de los 70s. Por eso lo llamamos Herbie. Es una especie de homenaje intuitivo, sin pensarlo demasiado, pero con una clara resonancia hacia ese universo sonoro.
Rock y Territorios es un programa radial que es transmitido y retransmitido por Radio La Zarzamora y Radio Curruf. Voces territoriales. Esta semana, en Voces Territoriales, tenemos una súper entrevista con Fenty Huanchicay, quien transita entre Huasco y la metrópoli santiaguina. La idea es conversar con la Fenty de este activismo, pero también del potencial político de los mariconeos anti-extractivistas. Fenty, gracias por estar acá. Y la primera pregunta es, ¿cómo es crecer en una zona de sacrificio? Hola, Eli, muchas gracias por la invitación a este espacio radial, a Rock y Territorios, Voces Territoriales. Para responder la pregunta, primero tengo que localizarme. Mi experiencia en zona de sacrificio generalmente fue, y es en realidad, en la cuenca del Valle del Huasco. La cuenca completa está atravesada por megaproyectos extractivistas, dentro de ellos y los principales, monocultivo de uva, emprendimientos mineros de gran envergadura asociados al oro, hierro, y en la zona costera las refinadoras de hierro, la refinadora de pellets de hierro, de SACAP, y también la producción intensiva de electricidad con la empresa Guacolda. Son un complejo de 5 unidades termoeléctricas situado en el borde costero de la cuenca, en la comuna de Huasco. Vivir en una zona de sacrificio es entender desde el cuerpo y a través del cuerpo cómo hemos sido y seguimos siendo colonizados y colonizadas y colonizades por el poder del norte global para su engrandecimiento en términos de riqueza, y cómo nuestras vidas finalmente terminan siendo útiles en términos de vías para producir mercancías, o en el caso, por ejemplo, de las diversidades sexuales o las disidencias sexuales, mercancías como tales. En el fondo, nos ha tocado vivir la zona de sacrificio, la zona saturada, sintiéndola evidentemente como un limbo, sintiendo la humanidad como un limbo, la humanidad entendiéndola que nosotras, la fauna, la flora, la tierra, los cerros, las prácticas tradicionales de vida asociadas a la pesca, el buceo recolector, entre otras actividades productivas tradicionales, están por debajo de esa línea de la humanidad, porque se nos bombardea constantemente con material particulado respirable, sedimentado. Nuestros pulmones son reflejos de esa zona saturada. Nuestro cuerpo es un espejo de cuán colonizado está el territorio. No podemos desconectar cuerpo, territorio, situación de ecologías alteradas por el poder. Somos parte de esa ecología totalmente enrarecida por el poder. Está distorsionada, está agrietada, estamos rotos a la final. Y siento que eso, más que nada, como que es un estado de permanente flagelo el que se vive en una zona de extractivismo, pero también un estado de permanente producción de imaginarios críticos, de una rica potencia creativa para ir en contra de estas formas de habitar este planeta, y sobre todo la cuenca del Huasco, que no estén en contra de la Tierra. Si bien es cierto, es un estado de permanente flagelo, tanto hacia nuestros cuerpos como las ecologías completas, entendidas como un todo, sobre todo desde la cosmovisión indígena, de Aguita en este caso. Huanchicay significa corazón solitario. También hemos, desde nuestra quizás fragilidad, nos hemos permitido resistir, porque es la única opción, además,
esta ola de violencia estructural que no solamente está localizada en la cuenca del Huasco, sino que se organiza entre otras cuencas. Hay una explotación organizada de las cuencas, porque siguen siendo reservas de insumos o de bienes o recursos estratégicos, como lo dirían los empresarios. Entonces, explotación por una parte, pero también la resistencia nos ha nutrido a nosotros de herramientas muy poderosas, como desarmar, por ejemplo, un discurso, desarmar una investigación, desarmar una noticia producida por las empresas, porque las empresas a la final terminan controlando la producción de imaginarios, la producción de creatividad, la producción de noticias también, de contingencia, de historia, de memoria, y hacerle el juego en contra, producir tropiezos al empresariado, creo que es importante, incluso a nivel narrativo, discursivo. En esta línea, lo que también te iba a pedir era si nos podías contar un poco acerca de los mariconeos anti-extractivistas y cómo desde ahí se hace un posicionamiento político frente a estas violencias extractivistas. Sí, los mariconeos anticoloniales, mariconeos anti-extractivistas, para nosotras son una expresión cuestionadora de diferentes singularidades que nos escapamos porque en primera instancia nos aburrimos de lo higiénico que son las diversidades sexuales, incluyendo las disidencias sexuales metropolitanas, que aún no sabemos de qué disienten ni por qué se llaman disidencias, y en segundo lugar porque sentimos que hay un nexo entre la resistencia de la tierra, en cómo resististe la tierra como un ser vivo, un ser palpitante, y cómo resistimos las y los maricones todos los días. Hay una relación incluso muy estrecha entre cómo nos explotan y cómo nos violentan a las mariconas y cómo explotan a la tierra. Recordemos que no solamente el sistema capitalista se nutre de las dinámicas de explotación de la tierra tradicionales, ni a través solamente del consumo, sino que también hay un sistema heterosexual que facilita y le da plataforma al capitalismo para que pueda reproducirse en todos los territorios. En este caso, en la cuenca del Huasco, como mariconeos críticos, hemos tratado de desarmar cómo opera el sistema heterosexual asociado y ligado al sistema capitalista en la cuenca del Huasco. ¿Qué es lo que hacen las empresas en general? No solo en esta cuenca, sino que se repite la misma narrativa en otras localidades, en otras cuencas, en otros valles, es instalar la idea de familia. La familia, el hombre trabajador, la mujer emprendedora, los hijos que por lo demás tienen la idea instalada de futuro empresarial. Nosotras creemos que desde los mariconeos críticos tenemos que desarmar la idea de familia, no para reconstituirla, sino para destruirla. Creemos que es necesario cuestionar el trabajo también, porque los llamamientos que hacen desde el mundo empresarial, sobre todo grandes corporaciones como Acción Empresa, Sicare, desde acá, desde esta cloaca metropolitana, son a incluirnos a las personas de la diversidad y a las personas que se sienten o se identifican como disidentes sexuales, incluirnos en la fuerza laboral. Para las organizaciones de diversidad sexual y disidencias tradicionales, eso es un logro. Para nosotras es una tremenda pérdida, es una tremenda captura por parte del poder y disminución y reducción de nuestro potencial político revolucionario. Creemos que tenemos que cuestionar el trabajo y que además tenemos que cuestionar la idea de que somos entes
flotantes, sin cuerpo, sin materialidad, sin territorio. Otra cosa que yo creo que es súper importante recalcar es que, como decía en algún momento, aquí en Santiago, la región metropolitana, las personas que se identifican como disidentes sexuales, aún no sabemos de qué disienten, son identidades están hiper individualizadas, son identidades fantasmagóricas, a diferencia de nosotras. Creemos que reconocemos un pasado que lo seguimos construyendo, que es el indígena, que no es pasado como lo entiende la historia tradicional, sino que va con nosotras. Cuando nosotras decimos que somos mariconeos críticos y anticoloniales, es porque nos entendemos siendo tierra también, siendo parte del territorio. Yo sé que mis muertos, como maricona diaguita, como parte del clan Huanchicay, van conmigo cuando me meto al río. Y yo no puedo decir, como lo dicen aquí en Santiago, celebremos nuestra existencia, porque efectivamente mi gente el año 95, 96, fue desalojada del pueblo La Laja, donde se construyó un embalse, el embalse Santa Juana. Fue desalojada a la fuerza. Y para que yo pueda celebrar, para que yo pueda justificar alegremente el por qué estoy aquí, el por qué piso la tierra y voy con ella, primero tengo que defenderla. Primero tengo que producir por una parte un lenguaje que permita ser un arma de guerra y de protección de la territorialidad, del agua, sobre todo del agua. Yo creo que los Huanchicay llegamos para ser guardianes del agua, y a mí aparte me tocó ser una maricona. Yo creo que defender las rutas del agua tiene que ver con el mariconeo anti-extractivista, porque es en cuencas de largas resistencias indígenas donde justamente habitamos. Y es desde ese lugar, desde el glaciar, desde la zona periglaciar, desde las quebradas, las majadas, la zona costera, el desierto florido, los sistemas de niebla, la Camanchaca. Desde ahí nos entendemos y creemos que eso es lo que tenemos que defender. No una identidad individualizada, gay, lesbiana, da lo mismo, o sea, eso para nosotras ya ni siquiera son identidades, sino que son zonas de inversión. Son zonas de inversión, al igual que la inclusión. La inclusión ya no es solamente una nominación, una palabra, un llamamiento, sino que es un mercado. Los mercados de inclusión. Agradecemos a Fenty por esta breve entrevista y ahora seguimos con nuestra sección Terricidas. Terricidas, la patronal extractivista. Esta semana en Terricidas vamos a hablar de la Barrick Gold. La Barrick es una empresa minera transnacional dedicada a la extracción de oro y cobre, que tiene sus oficinas centrales en la ciudad de Toronto, esto es en Canadá. Hoy en día, la Barrick es considerada la principal extractora de oro a cielo abierto del mundo. Es una empresa líder del rubro minero que tiene acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York y también en la Bolsa de Valores de Toronto. Barrick cuenta con operaciones mineras y proyectos en 15 países, en Argentina, Australia, Canadá, Chile, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, República Dominicana, Mali, Papua Nueva Guinea, Perú, Arabia Saudita, Senegal, Estados Unidos y Zambia. En Chile, Barrick opera la mina Zaldívar, en conjunto con Antofagasta Minerals del grupo Luxi. Zaldívar es una mina de cobre ubicada en la precordillera andina de la región de Antofagasta. También la Barrick opera la mina de oro y cobre Norte Abierto,
lo hace junto a Newmont y esta mina está ubicada en la región de Atacama. Además de esas minas en funcionamiento, actualmente la Barrick está trabajando 2 proyectos de exploración minera en las tierras del norte semiárido. Por una parte, el proyecto Campanario en la parte alta de la cuenca del Elqui y por otra, el proyecto El Alto en la cuenca del Huasco. En ambos casos se trata de proyectos que buscan evaluar el potencial mineralógico de los territorios. Es importante subrayar que estos proyectos no presentaron estudios de impacto ambiental, argumentando que las exploraciones mineras solo requieren declaración de impacto ambiental, situación que ha activado fuertes oposiciones por parte de las comunidades locales. Junto a estos proyectos de explotación y de exploración minera, la Barrick también está gestionando el cierre de su polémico proyecto Pascualama, cuya clausura definitiva fue anunciada por la Superintendencia del Medio Ambiente el año 2018, luego de un procedimiento sancionatorio donde se establecieron 33 cargos en contra de este proyecto minero. Tras un largo proceso judicial, finalmente en el año 2020, el Tribunal Ambiental de Antofagasta confirmó el cierre definitivo de Pascualama. En Chile, la Barrick es parte del Consejo Minero, que es la asociación gremial que representa los intereses corporativos de la patronal minera. También, a través de su filial Barrick Conusur, está vinculada a la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI, y de esa forma a la Corporación de la Producción y el Comercio, la famosa CPC. A nivel mundial, la Barrick es un claro ejemplo del extractivismo depredador, como lo demuestra su largo prontuario de devastación territorial, donde podemos destacar, por ejemplo, el daño irreparable provocado en Papua Nueva Guinea, donde su mina Portera vertió directamente al río sustancias tóxicas, incluyendo mercurio. También está el caso del uso de cianuro lixiviado no tratado en su proyecto del lago Cowal en Australia, al igual que el escape de más de 7 toneladas de mercurio entre los años 2004 y 2005 en su mina Super Pit, esto también en Australia. Otro caso son los reiterados vertimientos de cianuro en Jáchal, provincia de San Juan, Argentina, donde opera su también polémica mina Veladero. Vertimientos de cianuro que hasta el día de hoy se mantienen impunes. Y en las tierras bajo control del Estado chileno, la destrucción de glaciares y la devastación territorial en la cuenca de Huasco, causada por su proyecto binacional Pascualama. Pero más allá de los nefastos efectos ambientales, responsabilidad de la Barrick Gold, está la fuerte intervención que ejerce la empresa en las comunidades, a través de la cooptación política, la fragmentación de las relaciones comunitarias y el intervencionismo en las organizaciones sociales. Es importante destacar que hoy en día, en un escenario de transición energética corporativa, la Barrick Gold ha asumido un discurso verde, desplegando una intensa campaña comunicacional para legitimarse en una coyuntura política marcada por el avance de la agenda de reformas institucionales que pretende agilizar la aprobación de los proyectos extractivistas y que además se articula al violento avance de la agenda represiva del gobierno de Gabriel Boric. Sin embargo, ningún discurso verde es suficiente para encubrir las prácticas terricidas de la Barrick Gold. Diccionario del despojo. Extractivismo. Sobreexplotación intensiva de la naturaleza a un ritmo tan acelerado que impide que la naturaleza se pueda regenerar y cuyo destino es la exportación. En este sentido, lo que se extrae no se orienta a la reproducción de la vida, sino a la acumulación del capital. Cuando hablamos de sobreexplotación de la naturaleza, eso supone también la naturaleza humana.
que es explotada de múltiples maneras por el extractivismo minero, agroindustrial, agroforestal, energético y de pesca industrial. Las dinámicas extractivistas son en sí dinámicas coloniales que actualizan violentamente el despojo, la explotación, la discriminación y la subordinación. Noticiero extractivista. 1. El nefasto proyecto minero portuario Dominga es favorecido por fallo de Tribunal Constitucional. Este 11 de junio se dio a conocer el rechazo del Tribunal Constitucional al recurso legal con que el Ejecutivo buscaba frenar el avance del proyecto Dominga, luego que en diciembre del año 2024 el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta falló a favor del proyecto, anulando el rechazo que el Comité de Ministros había emitido el año 2023. Esta resolución permite a Andes Iron, que es la propietaria del proyecto Dominga, continuar el proceso de evaluación ambiental. El recurso legal del gobierno era una contienda de competencias que buscaba que el Tribunal Constitucional declarara que el primer Tribunal Ambiental de Antofagasta había excedido sus competencias al anular el fallo del Comité de Ministros. Recordemos que Dominga es un proyecto minero portuario que pretende instalarse en la comuna de La Higuera, al norte de la región de Coquimbo. El proyecto, propiedad de Andes Iron, considera la explotación de hierro y cobre asociada a una planta desalinizadora y un terminal portuario. El proyecto ha generado una fuerte oposición por parte de las comunidades locales y de sectores ambientalistas debido a los fuertes impactos en la biodiversidad, principalmente en la reserva marina Pingüino de Humboldt. Si bien Andes Iron presenta este fallo como un avance en el proceso de aprobación del proyecto, los sectores opositores argumentan que el asunto no está cerrado, pues aún quedan otros procesos judiciales abiertos, a la vez que insisten en los efectos adversos del proyecto. Dicho de forma sencilla, si bien este fallo favorece los intereses de la empresa, el proyecto Dominga no es un proyecto que esté aprobado. Desde Rock y Territorios llamamos a rechazar el proyecto. Se trata de un proyecto asociado a redes de corrupción que amenaza no solo la reserva marina, sino también las actividades productivas tradicionales del borde costero de la cuenca de los Choros. Además, denunciamos las estrategias de intervención que Andes Iron ha implementado en las comunidades locales, generando fragmentación y enfrentamientos al interior de estas. Andes Iron ha desplegado una compleja campaña comunicacional en alianza con la prensa fascista de la región de Coquimbo, activando violentos procesos de pacificación social que normalizan el deseo extractivista. Por eso, desde Rock y Territorios decimos no a Dominga, no a la minería que nos depreda la vida. 2. Conversatorio Anarcoperspectivas por la tierra contra el capital abre intercambio de experiencias entre resistencias anti-extractivistas de Alimapu y Elqui. Este 13 de junio se realizó en formato online el conversatorio Anarcoperspectivas por la tierra contra el capital. La actividad, organizada por el colectivo Alquintral, contó con la participación de compañeros que resisten el avance extractivista en Alimapu, territorio hoy conocido como Valparaíso. En la actividad se recordó el origen internacionalista de la convocatoria, que ocurrió el año 2012, cuando se realiza un llamado para concentrar acciones que visibilicen las luchas anarquistas por la tierra en el mes de junio. Junio, mes de Huetupantu, mes de Inti Raymi, tiempo en que se renuevan las fuerzas y se renuevan las luchas. El conversatorio partió con la presentación del calendario de actividades organizadas en Valparaíso, entre las que destacamos el Ayecán por Julia Chuñil y Cholito, el Día de Solidaridad Internacional por los presos anarquistas y Marius Mawson, quien fue encarcelado tras atentar contra un laboratorio de semillas transgénicas,
y también la exhibición del documental Los hijos de Erna, que aborda la resistencia palestina. Luego de eso, se presentó un panorama del entramado de conflictos territoriales asociados a las dinámicas extractivistas en el territorio, considerando las mineras en cordillera, las refinerías de petróleo, la agroindustria, el extractivismo urbano vinculado a las inmobiliarias, los megaincendios, los conflictos asociados a las rutas de conectividad vial en el marco de los corredores bioceánicos, los conflictos por el agua y los humedales y también los desalojos tras la aplicación de la ley de usurpaciones. En este contexto se enfatizó la compleja superposición de conflictos, así como los efectos de la pandemia en el despliegue de las resistencias anárquicas. Finalmente, se abordaron experiencias de resistencia, subrayando que las resistencias anárquicas al extractivismo se inscriben en un posicionamiento político, antiestatal, antipartidista y antiautoritario, lo que marca una gran diferencia con los movimientos sociales ciudadanos. En este punto se mencionaron prácticas de confrontación y resistencia como las marchas y mítines, el teatro callejero, la producción de materiales contrainformativos y el sabotaje. Tras la presentación de estos temas, se abrió la conversa con quienes se habían conectado de territorios tan diversos como Huasco, Santiago, Puerto Montt, Viña del Mar, Valparaíso, Coquimbo, La Serena, Ovalle y Limarí. Desde el borde costero de la cuenca de Elqui valoramos la posibilidad de compartir luchas a partir de la apropiación crítica de las tecnologías digitales. Y sobre todo valoramos el diálogo, la discusión, la fértil circulación de ideas, análisis y reflexiones que permitió este conversatorio. Por eso esperamos que ojalá este tipo de actividades se repita. Aprovechamos este momento para enviar nuestro saludo solidario a todos los colectivos e individualidades anarquistas que en diferentes territorios se movilizan en este junio por la tierra contra el capital. Y así terminamos nuestro noticiero extractivista y les invitamos a un momento muy especial, el radioteatro de Canto Lúgubre. En una sociedad enferma, el día a día se torna un tanto sórdido. Te veo asustada. ¿De verdad le tienes tanto miedo a los fascistas? Yo he vivido suficiente para ver de todo tipo de lo que llaman gobierno. Y a veces el que parece estar con nosotros termina dando cuenta de lo contrario. No estoy diciendo que no lo tenga que tomar en cuenta, pero recuerda que los fascistas siempre terminan mostrando toda su mierda. No tienen forma de ocultar su hedor. Así que deja lo que ellos quieran hacer. Tú sigue lo tuyo. Ramón, 70 años, fallecido en un hospital público a causa de un cáncer a la próstata. Luego de este especial momento con Canto Lúgubre, les invitamos a escuchar
un nuevo tema de nuestra banda invitada de esta semana, Búho Ermitaño. Hola, soy Franz y quería contarles un poco sobre el proceso detrás de Boravino. Esta canción empezó hace varios años, en una etapa en la que estábamos muy metidos con la música de Ravi Shankar y todo ese mundo más rítmico, más circular. Desde el principio había una idea clara, que tuviera 4 secciones bien distintas como cortes dentro de una misma historia. La última parte en especial se pensó como una especie de fuga, pero inspirada en la danza de tijeras, una danza tradicional andina que siempre me ha impresionado por su intensidad y complejidad. La verdad es que pasó bastante tiempo antes de que pudiéramos retomar esa idea y darle un final que se sintiera más nuestro, más actual. Y ahí apareció esta sensación de algo afroandino, pero con una energía más pesada, más cercana al headbanging, como una mezcla inesperada entre lo ancestral y lo eléctrico. Cuando ya teníamos todo el esquema armado, grabamos la base rítmica en una sesión en vivo, buscando que tenga esa frescura y ese pulso real. Después fuimos sumando capas, sin apuro, dejando que la canción crezca sola. Fue un proceso largo, pero que nos llevó a un lugar que no teníamos del todo mapeado. Y eso siempre es lo más emocionante.
Muchas gracias, Búho Ermitaño, por su trabajo musical. Y cuéntanos, Camilo, ¿cómo está la situación en sus territorios? Hola, yo soy Camilo de Búho Ermitaño. Quería comentarles un poco cómo estaba la situación acá. Aquí la verdad que la delincuencia ha subido a niveles estratosféricos. La extorsión es ahora pan de cada día y nadie se salva, al menos de la gente que trabaja, ¿no? En los mercados, en los medios de transporte, en los colegios incluso. Justamente los únicos que parecen no ser afectados son la gente con dinero, la gente con poder, los gobernantes, que ya cae de maduro como, bueno, a través de muchas noticias queda evidente que todos están finalmente ligados o hacen sus tratos bajo las mesas y juegan un poco con la sangre y la vida de las personas, ¿no? Apoyamos todo lo que tenga que ver con los paros que se están dando acá y obviamente no vamos a caer en los trucos, en las mentiras que dicen sobre culpando muchas veces a las migraciones de este tipo de problemas. Basta con ver a nuestros gobernantes, la corrupción y cómo juegan con nuestras vidas para entender que ellos son los que deben de irse y todo así podría cambiar al menos a futuro aquí en el Perú. Saludos y mucha fuerza para todos. Llegamos al cierre del programa, el tiempo se nos pasó volando, Eli, y no queda más que despedirnos y recordar que nos pueden escuchar a través de las distintas plataformas de la red social. Esta tercera temporada, como las temporadas anteriores, nos pueden encontrar en Facebook a través de Derribando el Metro Cuadrado, en Instagram, en Rocky Territorios DMT2, en Spotify como Rocky Territorios Derribando el Metro Cuadrado. Nos vemos hasta la próxima semana. Yo también me despido y me voy a despedir enviando un saludo a quienes nos han contado que siguen el programa desde Huasco. Ya tenemos por ahí amigues en Huasco. La gente que nos escucha en Valparaíso, en Gualmapu. Hemos recibido saludos de Melipilla, de Antofagasta, de Concepción, de Valdivia. Pero también nos han mandado saludos de Argentina, de Perú, de Brasil. Y también nos han llegado algunos saludos de las tierras europeas. Desde este borde costero de la cuenca de Elqui va nuestro cariñoso saludo. Pero también quería aprovechar estos últimos momentos del programa para enviar un saludo solidario, ya un saludo especial a los presos y presas políticas de la revuelta de 2019, a los presos y presas subversivas y a los presos y presas políticas mapuche, ¿ya? En este momento de violencia extractivista, en este momento en el cual el gobierno terricida de Gabriel Boric está devastando nuestros territorios, consideramos importante estos saludos de solidaridad. Sin nada más que decir, nos escuchamos en el próximo capítulo. Rock y Territorios, Derribando el Metro Cuadrado.